Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Si os parece, empezamos esta sesión vespertina del Festum Malonis. Vamos a continuar con Tiberius Cornelius Nauta, Pepe Lloret, un miembro de la Asociación de Hispania Romana que está en la vila, es uno de nuestros miembros locales. Hoy nos va a hablar sobre el sistema de conducción de agua en época romana. Así que cuando quieras, Pepe. Muy bien, bueno, buenas tardes. La verdad es que lo primero agradeceros la oportunidad de recrear en este Festivalonis y lo que queremos hablar es un poco del ciclo urbano del agua. Se oye mal porque oigo como un acople. Sí, de vez en cuando se te pierde un poco. Se pierde un poco. Mira, vamos a cambiar. Vamos a intentar hacerlo así. ¿Se oye bien ahora? Sí, pero no te vemos. Bueno, un segundo y lo apañamos enseguida. ¿Ahora? Muy bien, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, empezamos con esta jornada de recreación sobre el ciclo urbano del agua. Lo que quería decir primero es que para todos es muy fácil y estamos acostumbrados a abrir un grifo o ir a una fuente de agua y tener enseguida plena disposición de este elemento. Un alimento que es de los más importantes que hay. Sigo oyendo ruidos. Un poquito, sí. Sí. ¿Sí? A ver, ahora mejor. Ahora mejor, sí. Ahora mejor. Tendré que estar así todo el rato. Bueno, lo que os estaba diciendo es que es un acto habitual y fácil al que estamos acostumbrados, que es llenar un vaso de agua y beber o usar el agua para cualquier otra cosa. Y no tenemos conciencia de toda la infraestructura que hay ahí, una serie de infraestructuras y servicios muy complejos. Desde las primeras civilizaciones, es muy incómodo esto. Es que los oigo muchísimo los ruidos. Bueno, desde un principio quería deciros que las sociedades nómadas siempre iban buscando el alimento y uno de los alimentos es el agua. Después sí se asentaron y siempre se asentaban junto a cursos de agua o fuentes de agua. Generalmente ríos, las grandes civilizaciones más antiguas que conocemos siempre están al lado de grandes ríos. Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto, perdón. Y ahí ya hay vestigios de canalizaciones y de infraestructuras del ciclo urbano del agua, tanto para uso humano como para riego. También hay, pero muy poquito de eso, sí que no he logrado encontrar temas de saneamiento, lo que es el alcantarillado. Y después ya, si nos venimos hacia el Mediterráneo, Grecia sí que tenía unos sistemas de abastecimiento bastante desarrollados, seguramente como casi todo el Mediterráneo, pero ahora vamos a saber por qué en Roma eran tan importantes estos y por qué los mejoraron tanto. Para crecer, para desarrollarse lo que es el Imperio Romano que conocemos, se basó en algo muy, muy básico, que es en el desarrollo de las ciudades. Por eso he dicho ciclo urbano del agua. No he dicho que ahora, no he mencionado lo que es el ciclo integral del agua porque no es del todo cierto que entonces hubiese un ciclo integral del agua. Es un concepto un poco más moderno. Y lo del ciclo urbano es porque gracias al desarrollo de ciudades conectadas a través de las vías y después replicando los servicios que tenía la propia Roma, replicándolo en estos nuevos asentamientos, logró ser una potencia la más grande que hubo en el Mediterráneo. Sigo oyendo muchos ruidos. Si necesitáis que repita algo, lo decís
Yo Sí. creo que es un problema, porque nosotros te escuchamos, bueno, yo al menos te escucho bien. Yo creo que es más un problema a lo mejor de tus cascos, ¿puede ser? No, no, es que sin los cascos tampoco, también oía como unas interferencias, alguien hablando por aquí. Bueno, da igual, seguimos. Eh, a ver, aquí hemos dicho ya lo importante que es el agua y lo que queremos saber es cómo llega el agua hasta una ciudad. Una ciudad, vamos a poner, por ejemplo, ya que estamos recreando el Festival Onis este año, pues vamos a suponer la ciudad de, bueno, sí, el asentamiento de Alon. Ya tenemos conocimiento de que mucho antes de que llegasen los romanos existía un asentamiento donde estuvieron, como dice Antonio Espinosa, íberos, griegos, fenicios y después los romanos. Y para poder desarrollar más esta ciudad necesitas unas fuentes de agua que te den seguridad y sobre todo unas fuentes de agua de calidad. Ya tenemos al lado el río, perdonad, el río Amadorio, pero donde estamos nosotros tampoco es una fuente segura de agua. No creo que tuviese un caudal constante y suficiente como para poder abastecer una ciudad en crecimiento. Sí que es cierto que hay vestigios, yo voy saltando un poco para que veáis ejemplos que hay de abancalamientos íberos, es un hallazgo bastante reciente y te da a conocer lo que es la importancia que le daban al agua de estas comunidades. Un apalancamiento es una forma de las más sostenibles, una para preservar el terreno de la erosión y sobre todo para aprovechar el agua de riego. Hay hay información de la organización del riego entre los íberos, muy parecida, que después los romanos respetaron o copiaron, podría decir, muy parecida a lo que hay ahora de tandas y de turnos de riego. Pero bueno, vamos hacia lo que es el ciclo urbano del agua. Necesitamos buscar una fuente segura de agua, además una fuente que nos dé una garantía higiénica, que preserve la salud. No podemos beber de cualquier sitio. Entonces, lo que se hace, tienes que hacer una planificación urbana, pero sobre todo no la parte monumental, sino la que no se ve. Y actualmente ahora tampoco se ve las grandes infraestructuras. ¿Qué es lo que no se ve? Las tuberías de agua y las redes de saneamiento para evacuar esta agua que hemos utilizado y que desechamos. Lo que estaba diciendo es que tenemos que ir y buscar una captación, una fuente. La captación es el principio de este ciclo urbano. El río, ya Vitruvio, decía que no eran unos lugares muy aconsejables como para beber, para el instrumento. ¿Por qué? Suciedad, arrastre, turbidez, bueno, incluso la defecación. También en los ríos, hasta hace bien poco, incluso todavía ejemplos que son donde van a parar todas las plazas. Hay que buscar una fuente, generalmente no, principalmente manantiales, para conseguir un agua de calidad que ofrezca garantías sanitarias. Es muy curioso la forma de buscar este agua, porque en el tratado, bueno, de arquitectura de Vitruvio, te dice cómo buscarla, y es utilizar lo que son ahora los taoris y y da una serie de pautas. Una muy curiosa es que te tienes que, bueno, donde crees que hay agua y te dicen qué terrenos y son los mejores, los más aptos, que no busques donde haya cañas ni musgo, que también que no sea suelo arcilloso porque tiene más sabor el agua. Una forma de las que más curiosas hay, y después si queréis o queréis hacer preguntas, podemos ampliar la información, porque esto podemos estar varias horas. Sí, si te parece bien, Pepe, cuando termines tú, como hemos hecho esta mañana, abrimos el turno de preguntas y lo vamos comentando. Sí, porque todavía no he empezado con el ciclo urbano. Bueno, yo te iré recordando el tiempo. Sí, por favor, sí, porque después nos despistamos.
Y lo que estaba diciendo, una forma muy curiosa es que dice que te tienes que acostar en el suelo poco antes de que salga el sol, con el mentón apoyado firmemente y buscar los sitios donde salga con vapor de agua. Entonces seguramente ahí habrá agua. Pero después tienes que hacer una segunda prueba, que es hacer una pequeña cata, poner un recipiente de bronce de buena calidad, siempre te dicen de buena calidad, ponerlo al revés y taparlo. Y bueno, hay muchos más. Si al día siguiente tiene agua dentro, entonces posiblemente ahí el agua esté cerca. Hay otros que te dicen que con unos hilos de lana que se humedezcan, los dejas en el terreno. Al final es hacer catas y en base a la experiencia y al conocimiento ya más o menos sabes dónde puedes encontrar agua. Donde recomendaban que buscases agua es en terrenos rocosos, a la falda de las montañas, y bueno, ahí lo que haces es tener un manantial que se alimenta por la escorrentía, la lluvia cuando cae, se deposita y la roca lo que hace es filtrar esa agua, ya estás depurando esa agua. Y lo que estaba diciendo, recomendaba buscar en las faldas de las montañas lo que son estos manantiales. Hay que ver que este manantial tenga el caudal suficiente para alimentar esta ciudad y no la ciudad que tú tienes ahora, sino lo que es el proyecto de ciudad para unos cuantos años. Y ahí se hacen unos primeros análisis de calidad de agua. Ahora, actualmente, se hacen analíticas en todos los puntos de la red a diario y en varios momentos y tienes una garantía sanitaria espectacular, pero también el agua tiene otro tratamiento que puedes mejorarla muchísimo. Entonces, no, el tratamiento, sí que se le da un tratamiento, pero no químico, es todo físico. Lo que estaba diciendo es que los primeros análisis que se hacen de esta agua siempre volvemos a los recipientes de bronce para ver la viscosidad del agua, el punto de ebullición, y si hay asentamientos, que seguramente lo habrían, asentamientos humanos cerca, estudiar la salud de estos indígenas o de estos vecinos del agua, mirando los ojos, no sé por qué, mirar los ojos para ver la calidad del agua, como, a ver, el aspecto físico, ¿no? Si tenían algún problema de salud, y entonces con estos primeros análisis ya podías dar por apta esa agua. A partir de ahí ya tenemos la capacidad. Perdonad cuando oigo a gente hablar, entonces me escucha. Ya tenemos la captación y ahora lo que tenemos que hacer es el transporte, llevarla hasta la ciudad o el asentamiento. No suelen ser sitios muy cercanos, si tienes suerte sí, llegas enseguida, pero sí que hay que construir una infraestructura muy compleja. Además de compleja, es vital. Sin agua no puedes vivir. Y aquí es donde están los famosos acueductos para llevar el agua hasta la ciudad. Los acueductos siempre nos vamos enseguida, pensamos en estas infraestructuras de arcos, espectaculares, una arquitectura muy atractiva, pero no solo es eso. La forma de llevar el agua no solo va por acueducto, el acueducto es para salvar los accidentes del terreno. Perdonad. Es para salvar los accidentes del terreno. Entonces, aquí hay una serie de combinación de técnicas constructivas. La más común, pero los vestigios hay, creo que en Alfaz todavía hay, son las canalizaciones. Son lo que son canalizaciones, es una especie de a una infraestructura que conozcamos, son acequias, pero siempre cubiertas. Nunca se dejaba que el agua estuviese al aire.
A ver, prueba cascos, a ver. Sí, perdona, pero es que es molestísimo. Que el agua no fuese al aire. Se hacían una serie de canalizaciones cubiertas en un estilo de bóveda para poder entrar, para que una persona o un equipo o una brigada pudiese entrar y hacer la limpieza y el mantenimiento de esas conducciones. Cada cierto tiempo habían unos registros, unos accesos para poder llegar hasta ellos y además controlar el caudal, el flujo del agua y la calidad del agua. Esto tenía que estar vigilado constantemente. Después están tuberías, también utilizaban tuberías tanto de cerámica como de plomo. Y aquí también otra curiosidad de Vitruvio, que no recomendaba lo que es el plomo, aparte de ser mucho más caro, no lo recomendaba solo por la experiencia que tuvo en la fundición de plomo y vio cómo los trabajadores de allí enfermaban. Pero el plomo no es tan venenoso si el agua tiene unas condiciones bastante normales. Tiene que ser un agua muy corrosiva para poder deteriorar el plomo y que lo convierta en tóxico. Nos he dicho también que las tuberías de cerámica eran más comunes, más baratas de fabricar, pero el plomo lo que sí que tiene es que aguanta una mayor presión. Entonces, para los sifones y para otras conducciones era el material más utilizado. Bueno, cada cierto tiempo en estas conducciones hay areneros, hay unas pequeñas instalaciones para que vaya filtrándose el agua y decantándose y que lleve menos impurezas cuando alcance lo que es la ciudad. Y esto es igual que actualmente. Tú tienes un punto de captación, transportas el agua y llega a unos depósitos. No sé si alguien se preguntará, pero ¿por qué buscaban manantiales? Porque pozos ya conocían las técnicas para extraer agua de pozos y sabían cómo construir, cómo extraer el agua de allí. Lo que pasa es que necesitas lo que es energía mecánica continua para estar sacando esa agua y aprovechaban lo que es la gravedad, que estos manantiales tuviesen una cota más alta que la ciudad para que el agua fuese por gravedad, por su fuerza. Y la complicación de diseñar estas infraestructuras, no solo de los acueductos, es buscar las pendientes adecuadas. Si no tiene mucha pendiente, el agua se queda estancada y no llega. Si tiene mucha pendiente, la fuerza de arrastre de esa agua primero destrozaría las conducciones y después sería muy difícil de dominar para llegar al depósito de distribución. Bueno, llegamos al depósito de distribución y allí se almacena. Ahí tiene otro tratamiento en los vestigios que en Roma, en Nimes, se ha visto que había un proceso de filtración, arena, es como un filtro, pasa el agua, decanta se quedan las partículas que lleva más gruesas y también de filtración con unas rejillas y tiene un segundo proceso de tratamiento. Seguro, yo supongo que ahí también vigilarían el agua. No he encontrado nada sobre el proceso este de control de calidad del agua en los depósitos, pero casi seguro. Y una vez en el depósito de distribución, ahí ya, su nombre lo dice, ya lo sirves a lo que son los diferentes usos de la ciudad. Hay un pasaje que dice que tienen que tener tres salidas, pero esto cada ciudad se adaptaría a las necesidades, al diseño de ella y no tenía por qué ser tan estricto. Esto vuelvo a Vitruvio también diciendo que tendría que tener 3 salidas y después otra que iría directamente al alcantarillado. Después hablaremos del alcantarillado cuando lleguemos al consumo total del agua. Pepe, si quieres voy a girar un momento mi cámara para que veáis aquí el depósito del que estás hablando tú, de Pompeya, por ejemplo. Sí, también está ahí. Ese es el Castellum Aquae,
que es como se llaman en latín los depósitos de distribución de Pompeya. Ajá, y tienes ahí los 3 agujeros, bueno, las 3 salidas para poder llevar el agua a lo que son los edificios públicos, a las industrias que utilizaban el agua, la incorporaban a su proceso productivo, y a lo que son los usuarios normales, domésticos. En un principio, estos usuarios se abastecían a través de fuentes. Había muy pocas derivaciones que llegasen hasta las casas, pero sí que existían. Y también unas legales y otras ilegales. Uno de los grandes problemas que hubo durante la República es que había una alta cantidad de fraudes. Tomas ilegales en el acueducto, y esto deterioró muchísimo lo que son las instalaciones. De hecho, hay bastantes testimonios de reparaciones de acueductos, de construcción de nuevos acueductos. Uno, ahora no me acuerdo el nombre, se pagó con el botín confiscado a Pirro. Roma iba creciendo y necesitaba tener cada vez más agua. Y en lo que pasó en la República, ya que el título era de la República al Imperio, es que los encargados políticos o de gestión del agua eran cargos no temporales. Entonces no hubo una continuidad en los servicios y llegaron a tener ese grado de deterioro. Ya con Julio César es el quien le dio una primera, o vio la importancia del abastecimiento de agua, y sí que fomentó esta cultura del agua, del cuidado del agua y del abastecimiento a las ciudades. Después ya con Augusto esto cambió totalmente, y si hablamos de Agripa, de su cuñado, de verdad que es el gran gestor, el gran innovador en el tema del agua. Bueno, pero uno de los más famosos, Pepe, uno de los más famosos de estos cargos políticos que tú estabas citando es Frontino, porque este es de época de Nervas, un poco posterior, finales del siglo I, pero es que es famoso porque escribió un tratado sobre el estado en el que se encontraban los acueductos en la ciudad de Roma en esa época, y allí sí que especifica lo que tú estás comentando, que había multitud de tomas ilegales de pinchar, ¿no? Que se pinchaba el acueducto, los diferentes tramos del acueducto, para robar el agua. O sea, y era una de las cosas que él más, y sobre todo se quejaba de esto, de las tomas ilegales y del mantenimiento, de que la falta de mantenimiento estaba provocando mucha pérdida de agua. Sí, termina. No, ya está, era solo apuntar. El tratado es un informe para el emperador del estado de los acueductos. De hecho, él ya, lo que comentaba, con el cambio al imperio, con Augusto, se creó la figura del curator aquarum, y Frontino fue un curator aquarum, y gracias a él, bueno, se sabe todo lo que se sabe de lo que es la gestión del agua. Sí que era bastante común el tema de pinchar, como dices tú, el agua y robar el agua. Obtener una concesión privada era muy difícil. Tenía que ser o lavanderías o baños privados, porque para lo que es la parte pública, las termas estatales o el emperador sí que tenían su suministro asegurado. Y había gente que que es mucho más fácil tener el agua corriente hasta mi casa que no tener que ir a la fuente a coger el agua, como hacía la gran mayoría de habitantes de Roma. Después ya en Severo, cuando Severo sí que hay una nueva reglamentación sobre el tema de las cesiones, una especie de alta de suministro en el servicio del agua, y ahí es cuando más o menos se empieza a regularizar, o se parece un poco más a lo que es un abastecimiento actual. Es tener el agua y pagar por ella, pero no todo el mundo podía. Creo que hay hasta ínsulas, porque al final los edificios de alquiler eran de grandes terratenientes o de grandes corporaciones o gente muy rica, y que sí que tenían acceso en estos edificios al agua. Por lo menos ya hemos descrito lo que es la distribución del agua, que llegue a cada casa.
Me he perdido un poco con, con Frontino. Bueno, seguimos. No, sí. Y lo que tendríamos que, bueno, lo que estaba diciendo, todas las tuberías que iban, todas estas derivaciones, el aspecto técnico, es lo que quería comentaros. El aspecto técnico, todas estas tuberías iban por debajo de las calzadas, iban enterradas. O sea que ya no estaban al aire y era mucho más difícil pincharlas. Así todo sí que sabemos del tema de los fraudes. Y al final, bueno, sí que hay concesiones, derivaciones autorizadas, que las autorizaba el mismo emperador. Era muy difícil obtenerlas. Tenían un control, podríamos decir, bastante exhaustivo del agua de estas concesiones, porque estas tuberías tenían que salir del depósito. No había un único, no tendría por qué haber un único depósito en la ciudad, sino que habría una serie de depósitos divisorios. Pues sería imposible sacar todas las tuberías de un único depósito. Y lo que estaba diciendo es que las derivaciones que iban a los concesionarios privados salían directamente de los depósitos y iban con tuberías, generalmente de plomo, con un calibre definido. No podías ponerte la sección que tú quisieses, sino tú que supongo aquí tan concreto no está, pero en función de el uso de que ibas a darle tendrías un calibre asignado. No habían contadores, ahora tenemos un contador y sabemos el agua que utilizamos y cerramos el grifo y deja de salir el agua. Entonces eran suministros por aforo. En función de la sección del tubo sabes la cantidad de agua que te puede servirte de ella, que te puede llegar. En base a esto, tienes la concesión y pagarías, no sé, pues no encontré el otro día una que pagaba, creo que eran 250.000 sestercios al año de concesión. Es el 5% del sueldo de una legión. Es mucho, bueno, es dinero, pero el agua es cara. También, no, el agua no es cara. Lo que es caro es el servicio de poder llevártela hasta tu casa. Toda esta infraestructura que comentamos. Estoy viendo la hora y ya llevamos casi media hora. Sí. Entonces vamos a lo que es el alcantarillado, al saneamiento. En un principio las pequeñas ciudades tenían lo que es el saneamiento, toda la agua residual o la agua ya sucia iba por las calles. Pero esto es un problema de higiene bestial y enseguida se acotó. Se crearon redes de saneamiento, la famosa cloaca máxima de Roma, a la cual iba otras redes de alcantarillado secundarias que vertían a ella. Y lo que sí que se hacía es que este saneamiento también va por gravedad, igual que el agua baja por gravedad, el saneamiento también. Que tenía muchas tomas desde el depósito principal del Castellum Aqua y otros depósitos, incluso tomas en otras calles, tirando agua continuamente para mantenerlo limpio, para evitar que colapsase y que corriese el agua por allí. También son grandes galerías para poder acceder a ellas. Hemos dicho antes que hemos mencionado a Agripa y nos hemos ido a lo que hay más testimoniado, pero Agripa se encargó del servicio público de Roma, del servicio público de agua de Roma. Incluso tenía una brigada de unos 240 esclavos imperiales y también libres pero especialistas para mantener lo que son los acueductos y las cloacas y lo que es el saneamiento. O sea, que tenías un servicio ahí de vigilancia bastante potente. Y el tema del alcantarillado es mucho más fácil, no es ciclo integral del agua, por lo que os he dicho, porque no se acumulaba esta agua y se trataba para poder reutilizarla, que es lo que tenemos que perseguir en la actualidad, sino que iba vertida directamente a los ríos. A ríos, barrancos, etcétera, fuera de la ciudad. También, otra vez, os lo digo por el tema de gravedad. Es curioso que no solo eran galerías, y aquí sí que a los arqueólogos les gusta muchísimo y a mí también me encanta.
hay lo que son las ánforas, las grandes ánforas, eran reutilizadas para como conducciones de alcantarillado. Hay muy pocos vestigios, creo que en Pompeya hay algunos, y se reutilizaban, quitando lo que es la base, se ensamblaba un poco de cal y tienes ahí una conducción de alcantarillado. Es increíble el reciclar, lo que es la economía circular de las ánforas es de verdad muy, muy, muy atractivo. Y poco más, no quiero extenderme mucho más. Si queréis podemos hablar un poco de situaciones especiales, de gestión de Nerón también, que creó un sistema contra incendios a base de agua, igual que las bocas de incendios que tenemos en nuestras calles. No sé. Así que... Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema que nos está planteando Pepe. Mientras que preguntan, yo sí quería hacer mención a que si bien la cultura romana no destacó para nada en pensamiento científico, en desarrollo científico, sí que fueron muy punteros en temas de ingeniería. Y, de hecho, todo este tema de los acueductos que nos está explicando Pepe es uno de los mejores ejemplos. De hecho, en temas de arqueología experimental se dice que han intentado, que han cogido los trazados de un acueducto, los ingenieros actuales, y se ha intentado trazar, si tuviéramos que trazar un acueducto como se ha hecho el acueducto, en la actualidad, se ha visto que el trazado actual sería exactamente el mismo, con poca diferencia del que se trazó en época romana. Es decir, que el desarrollo técnico conseguido en esta época es excepcional. Y mira, sí. Fabius Cantaber nos está preguntando que si se ha localizado el manantial que suministraba a Alon. Pues no, se supone que sería la fuente de Urrios, que está en la ermita, se secó a principios del siglo XX, pero no. El gran problema de identificar lo que son las redes de agua es que son instalaciones muy reutilizadas o una fuente de reciclaje tremendo. Se reutilizarían para acequias, se destruirían o se construiría encima. Es muy complicado y sobre todo el tema del plomo, ya en tuberías más pequeñas también ahí sí que no queda casi nada. No, se supone que... Claro. No, dice que esta pregunta que nos han hecho, en realidad el gran especialista, como siempre en el referente de la arqueología romana de la comarca, que es Antonio Espinosa, está comentando que Valcárcel menciona un acueducto romano que suministraba Alon, pero que no se sabe exactamente. O sea, que por fuentes sí que se sabe que había un acueducto, pero no se ha conservado, no se sabe exactamente dónde está. Sí, tendría que haber preciso. No puedes abastecerte de un río que está a la mitad del año seco, aunque antes yo vería más por el tema de la masa forestal que había, no sería mucho más. Entonces tienes que asegurarte el suministro. Y entonces sí que necesitarías uno o varios. Roma llegó a tener, creo que son 17 acueductos. Necesitas varias fuentes distintas por cualquier historia. Una contaminación, que se agote un manantial y tener el plan B. Mira, Antonio apunta también que posiblemente Alon se suministraba de la font del Ribas en la ermita, que es una partida rural que está al interior del término. Sí, no sé si será la misma o muy parecida, porque la de Urrios también está allí en la ermita. Sí, junto a Sauchelles. Allí están. Allí hay varias fuentes históricas. Tenemos otra pregunta, Pepe. Tárraco63 nos pregunta que qué grado de utilización existe en la actualidad del alcantarillado romano. A ver, en la actualidad del alcantarillado romano, lo que es en Alon, creo que ninguno, porque no hay muchas evidencias. En Roma todavía se utiliza lo que es el alcantarillado. En Zaragoza creo que también hay uno o lo han musealizado ahora. Se ha reutilizado en algunos lugares que al final, después de tantas reparaciones y todo, a veces ni se sabe si era romano. Ha perdido ya su esencia,
pero discurren las redes prácticamente por los mismos sitios. Además, el alcantarillado iba por las calzadas, por el centro de las calzadas, y el agua por lo que serían las aceras. Ahí también lo hemos copiado. Bueno, mirad, os voy a enseñar ahora, voy a cambiar la cámara. Mirad, este es uno de los basamentos del acueducto romano del Sarx, en Altea. ¿Vale? Esto es una partida que está muy cerquita del Albir, ¿vale? Sabéis, no sé si los que seáis de la comarca, no sé si lo habéis visitado alguna vez, el Ayuntamiento de Altea lo ha incluido dentro de una ruta. Está bastante mal conservado, a pesar de que se declaró BIC en el año 2011, pero todavía quedan algunos de sus veintitantos basamentos en pie. Esto es un arcuatión, esto es lo que decía Pepe antes, esa es la parte del acueducto que tenía que salvar un barranco, ¿vale? El agua circularía por arriba, pero esto no todos los acueductos son así. La mayoría de las canalizaciones iban a ras de tierra, y pensad en la cantidad de inversión que había que hacer para construir este tipo de infraestructuras. No se sabe muy bien de dónde venía y dónde iba este acueducto, que es una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes, yo creo que no solo de la comarca, sino de la provincia de Alicante. No se sabe muy bien de dónde venía. Se plantea que he estado leyendo y tal del río Algar, pero como tú bien has comentado antes, posiblemente no, tendrá que venir de un manantial, no tanto del río, y tampoco se sabe muy bien a dónde iba. Se ha planteado que iba precisamente a la vía romana del Albir, pero bueno, ese tema está todavía por concretar. Es que es muy difícil. Lo que decimos, la reutilización y después la presión urbanística que ha tenido la costa ha hecho desaparecer muchísimos testimonios de este tipo. Sí, ¿no? En Alfás del Pi hay también otro resto, no de Arcuatione, sino de un canal de Signinum a ras de tierra en la zona de Carbonera, hacia el interior, la parte que va hacia la Nucía y tal, que está cortado por la autopista. Cuando se hizo la autopista, la AP7 en los años 80, partió ese trazado, y al otro lado ya no se encuentra. De la zona del Ponot, de la zona donde están las fuentes, y quedan muy poquitos restos, no queda prácticamente nada. La verdad es que la autopista rompería todo lo que son los trazados de lo que he dicho antes, de manantiales al pie de las montañas, como Heidi, hacia lo que son las poblaciones o los asentamientos. Y ahí sí que destruiría muchísimos restos. Y bueno, también pegando un salto bastante importante en el tiempo, lo que comentabas tú al principio de la importancia que tiene el agua en el desarrollo urbano. En la Camarina Baixa hay un sistema de riego, el Rec Major del Alfás y Benidorm, que trae agua desde Polop hasta pasando por la Nucía, Alfás y Benidorm. Bien, este es un acueducto, es un sistema hidráulico del siglo XVII, finales del XVII, pero que está vinculado enormemente con la fundación de Benidorm, ¿vale? Porque Benidorm se funda en el siglo XIV, pero sabemos que prácticamente queda deshabitada al principio, ¿verdad? De Sarriá intenta que a la gente esté allí, pero entre los piratas y sobre todo la falta de agua, Benidorm, en gran parte de la época bajo medieval, está deshabitada. De hecho, sufre una segunda fundación en 1668, después de la creación del Rec Major del Alfás, porque es entonces cuando empieza a llegar agua y cuando ya la gente empieza a asentarse porque tiene posibilidades de desarrollo económico, porque antes, sin agua, Benidorm, mira lo que soy Benidorm, sin este sistema de riego no hubiera existido tal y como existe hoy en día. En cambio, ahora es un ejemplo de sostenibilidad en el tema del agua. Ha tenido varios premios y todo. Y no solo Benidorm, sino lo que es la Marina Baixa es un claro ejemplo de buena gestión en el tema del agua. Las autoridades han sabido ver que es importantísimo, que es fundamental, y poquitos sitios hay con unos rendimientos y con unos abastecimientos de esta seguridad. Claro, bueno, es que la verdad es que es una zona con tanta escasez de recursos hídricos que al final, y no solo ahora, sino desde época prehistórica, este tipo de zonas en nuestra costa mediterránea, ante la falta de ríos y las sequías estas constantes, lo que genera es la necesidad, uy, el ingenio, genera una necesidad de construir y de
construir elementos tanto para captar como para conducir el agua, brutal, que eso que nos genera una enorme riqueza en el patrimonio hidráulico de nuestra comarca y de nuestra provincia, desde la prehistoria hasta la actualidad. Bueno, en Alfaz tenéis una desalobradora ya de hace bastantes años. Benidorm tiene una potabilizadora, en la vila también hay otra, de lo que yo conozco, espectaculares, y Finestra pues tiene la fuente y también tiene un sistema de abastecimiento bastante moderno. Es muy importante. No hay agua, no hay vida, y a partir de ahí no puedes hacer absolutamente nada. Yo a veces pienso el tema para diseñar una ciudad o un pequeño asentamiento y dotarlo de agua hace 2000 o 3000 años, porque al final Grecia también tenía unos sistemas de abastecimiento no tan grandes, muy basados, pero que también en Roma y en todos los sitios, en lo que es la captación particular de las viviendas. Bueno, el siglo IV antes de Cristo es cuando empiezan a verse estas domus con el impluvium y almacenando agua por sus medios. Y la verdad es que es muy, muy curioso, y además te sorprende del avance que tenían. Tenían los conceptos muy claros. Medios técnicos, los que tenían, pero con los medios técnicos que tenían entonces, llegar a hacer lo que pudieron hacer es maravilloso, es espectacular. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tu charla. Vamos a terminarla también con un apunte turístico que nos hace Rubén, el presidente de la Asociación Hispania Romana, que nos está diciendo que en Chelva efectivamente hay también un acueducto romano bastante interesante, y nos apunta, ahí tenéis la cuenta de Chelva Turismo para que lo vayáis a visitar, que de eso también podíamos hablar, de la utilización, o sea, del empleo del patrimonio hidráulico como recurso turístico, pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.